Bien, señores, tenemos, como lo habíamos prometido, al licenciado Rafael Paz Familia, quien es director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad. Por primera vez uno oye hablar de esa institución así con tanta relevancia. Y es también precandidato a senador por el Partido de la Liberación Dominicana. Le pregunté si no lo habían reservado, dice que no, o sea que está bien. O sea que está en la lista. Los partidos se reservan todo. El Partido Revolucionario Moderno, 29 de 32 senadores. ¿Y a qué van a ir a las elecciones? Explíquele a Orión que el Consejo es de reciente formación. Buenos días, Rafael. Muy buenos días. Buenos días. Un placer estar aquí. Tú sabes que con Rafael no se puede decir aquella frase que muy usada en China. ¿Dónde estaba usted cuando el presidente Mao Zedong inició la Gran Marcha? El hombre ha estado presente. Cuando el presidente Mao Zedong inició la Gran Marcha, Rafael estaba todavía en Monteplata, jugando ahí en los traspatios. Jugando belluga. Jugando belluga. Por eso es importante, perdóname que yo quiero introducirlo de esta manera. Estamos en presencia, como decía un abogado penalista, es a la juventud dominicana que se está jugando ahí, magistrado. Sí. Y era una persona ahí, pero él no encontraba cómo defenderlo. Y él decía, es la juventud dominicana. Y entonces el fiscal tenía como 60 y tantos años. Él decía, es la presencia del trujillismo ahí. Mira el Trujillo ahí jugando a la juventud dominicana. Lo que quiere decir las edades. Sí. Pues yo creo que es importante, guardando una distancia, de que la juventud y el entrenamiento de un funcionario que está vinculado al desarrollo esté aspirando a la política. En un momento en que uno ve unos tribunos tan irracionales, vamos a decirle así. Sí. Por eso solamente quería presentar a Rafael, y era un chiste diciéndole que estaba en la extrema derecha. Pero no hay que estar cerca, porque... Saludos, ¿cómo estamos? Bueno. Muy buenos días, Orión, Pedro y Mozart. Para mí es un placer estar aquí hoy, aunque un poco preocupado. Y yo... En lo que transcurría la conversación previa de ustedes, estaba tratando de pensar cómo iba a iniciar esta conversación con ustedes y con el pueblo dominicano luego de este hecho bochornoso del día de ayer. Y recordaba el momento en que el pueblo de Israel llegaba a las puertas de la tierra prometida. Y desde un lado del río, observando ya el lugar que Dios... esa tierra de leche y miel que había sido ofrecida por el Señor cuando lo sacó de Egipto. Y en el momento en que Moisés manda unos enviados para que vayan a ver qué hay del otro lado, envía a un grupo con un liderazgo, con parte del liderazgo tradicional, ¿verdad? Y 2 jóvenes. Entonces en ese momento cruzan y ven lo que hay. Y cuando regresan, los mayores llegan consternados y le arman una rebelión al líder. Y le dicen, eso está lleno de gigantes, ahí lo que hay es un desorden, nosotros no vamos a poder, etcétera. Y técnicamente se arma una crisis. Y los 2 jóvenes, que eran Caleb y el que sustituyó a Moisés, que fue Josué, ¿verdad? Sí. Entonces le dicen, no, pero es que nosotros podemos vencerlo, podemos avanzar, podemos seguir adelante y vamos a conquistar esa ciudad. Entonces, el Señor tomó una decisión que marcó la historia del pueblo de Israel y los hizo caminar 40 años por el desierto, hasta que esa generación, incapacitada para tomar la tierra prometida, entonces fue desplazada y la nueva generación tomó el liderazgo. Entonces, yo creo que esas palabras guardan muchísima sabiduría y se aplican a muchas situaciones. Yo creo que hay momentos donde tú estás enfrente a un destino que puedes conquistar. Y si no tienes la visión apropiada, ni la actitud correcta, entonces te retrasas en el propósito muchísimos años. La última vez que yo estuve aquí, les decía a ustedes, y me he pasado repitiéndolo desde hace meses, que República Dominicana está en un momento particular de su historia. Si el país toma las decisiones correctas durante los próximos años, va a entrar en un estado de desarrollo distinto y va a poder superar eso que se denomina como la trampa del ingreso medio, donde un país está a mitad de camino pero que no llega al desarrollo. Entonces, yo pienso que ese espectáculo que vimos en el día de ayer es una muestra de lo que no debe suceder. Y digo espectáculo porque evidentemente pareciera como el montaje de un estratega de comunicación política que lo que quiere es generar una situación artificial
en el escenario. Y salía mucho en la conversación de ustedes, quizás con otras palabras, pero evidentemente aquí hay una situación artificial que busca generar algo en la escena política dominicana que no está ocurriendo en las bases de la sociedad. Y vimos 3 manifestaciones, ustedes lo comentaban, un diputado agarrando por el pecho a un policía, tratando de generar una situación con ese policía, otro diputado que ve una bomba lacrimógena, que nadie sabe quién la tiró, de hecho, y que se va corriendo hacia ella para afectarse, y por primera vez yo veo a una persona ingresada a la clínica por estar expuesto a una bomba lacrimógena. Si eso fuera así, en la UAS, cada vez que hay algún tipo de conflicto, se llenaran todas las emergencias por ahí. Digo, las emergencias, puede ser que a usted lo lleven a la emergencia, pero internarlo por una bomba lacrimógena. El doctor expresó que él tenía una afección pulmonar. ¿Y qué hacía corriendo hacia la bomba? Exacto. Entonces, si tenía una afección pulmonar. Se puso demasiado. Entonces, y lo tercero es una silla de ruedas que aparece por primera vez. Usted ve que en una situación de este tipo aparece milagrosamente una silla de ruedas. No, rápido. Yo creo que no hay precedente en ningún tipo de manifestación dominicana que apareciera una silla de ruedas tan rápido. Es un congreso bastante suplido. Yo creo. El congreso tiene su silla. Yo de creo ruedas. lo Yo creo que en cuarto, el congreso ¿qué hay una sorprende? silla de ruedas, ¿verdad? Hay una silla de ruedas porque hay algunos congresistas que para subir hay en silla de ruedas. Lo cuarto que ocurre es que usted ve, ocurren los acontecimientos, usted ve unos narradores profesionales diciendo exactamente lo que estaba ocurriendo. Usted veía al diputado o los diputados agarrando al policía y decían, miren cómo el policía está agrediendo al diputado. Exactamente. O sea, era como un montaje. Y este tipo de cosas definitivamente en otras épocas podían ocurrir porque era una foto que salía en un periódico, pero actualmente están las redes sociales. Mira, hay quien es el agredido. Entonces, como están las redes sociales, los videos circulan y la gente entonces comienza a burlarse de la situación. Entonces cae en el descrédito. Entonces, yo quiero tomar este colofón, este escenario, para reflexionar sobre cuál es la actitud que debe tener el liderazgo político frente a su sociedad y cuál es el mensaje que tiene que enviarle. En un momento donde el país, en todos los órdenes, se encamina hacia una nueva sociedad. En términos económicos hemos ido creciendo de manera espectacular. Sin lugar a dudas. En términos de colaboración de los sectores, o sea, fíjense cómo el sector empresarial, después de muchos años, y el gobierno están trabajando en una armonía envidiable. En términos del desarrollo de sectores específicos, como el sector Zona Franca, que se ha diversificado de una forma extraordinaria. En términos de conquistas sociales, como la gran inversión en educación. En términos de por primera vez, una inversión a gran escala en el sistema de salud de la República Dominicana. El robustecimiento de la seguridad social. Es decir, una sociedad que marcha paso a paso en un proceso de desarrollo, obviamente, con matices y donde hay que poner más énfasis en una cosa y tenemos que entrar en discusiones claves sobre el medio ambiente, sobre las necesidades de las comunidades, sobre aumento salarial, sobre los temas económicos, los temas que interesan a la sociedad. Entonces tenemos a una parte del liderazgo político distraído, tratando de generar situaciones que nada interesan a las comunidades y generando un conflicto artificial porque no hay fundamento social para un conflicto. No hay un gobierno que esté desconociendo libertades públicas, todo lo contrario. Nunca antes habíamos tenido un nivel de libertad de expresión tan extraordinario en la República Dominicana. Nunca antes habíamos tenido tantos espacios de diálogo y participación en el país. Entonces, lo que se busca es generar un escenario para poner contra la pared a un gobierno que lo único que ha hecho es trabajar de manera constante, sistemática. Yo decía a final del año pasado, y ustedes lo escucharon, y lo hacía con muchísima vehemencia, que teníamos que aplazar la discusión política para cuando se iniciara el ciclo establecido por la ley. Claro. Que no debíamos adelantar eso, porque una vez se iniciara toda esta confrontación, mucha gente ya no iba a tener tiempo para lo otro, que es lo realmente importante. Entonces yo quería comenzar esta conversación con esa reflexión. Muy bien. Porque este tipo de cosas
este tipo de espectáculos distraen al país de los temas que realmente son importantes. Sin embargo, captan la atención y logran en gran medida sus objetivos, porque yo lamento que en un cuadro como el que tenemos y tan tensionado ya por los eventos recientes de David Ortiz, la campaña contra el turismo dominicano y todo eso, tú generes titulares de ese tipo. Parece que en cierto modo se ha conseguido lo que tú llamabas un cuadro, crear un cuadro. Pero bueno, hacemos. Y en un momento, perdón Pedro, donde todos los dominicanos a lo que debemos es apostar a la cohesión y a la unidad para defendernos de una campaña montada en el exterior terrible, con el objetivo de afectar la economía nacional, porque cuando se pretende afectar el turismo, que es la locomotora del crecimiento económico del país, Eso es terrible. entonces es atentando contra el país. Y las fuerzas políticas lo que deberían es unirse alrededor del A gobierno. propósito de eso, la cohabitación que ha caracterizado al PLD con sus dos grandes liderazgos, ¿es posible preservarla? Bueno, es que la cohabitación tiene que darse sobre la base de un modelo de organización y unos métodos de trabajo. Cuando esos métodos de trabajo son abandonados, y los métodos de trabajo son el centralismo democrático y los mecanismos que tiene el organismo de dirección para la toma de decisiones, cuando esos métodos de trabajo son desconocidos, entonces se genera un escenario de incertidumbre respecto a de si es posible o no. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que debe resolver el PLD de cara a construir una oferta para la sociedad, porque lo más bonito de todo esto es que hay una sociedad que observa y que tiene una aspiración, y cuando no se ofrece lo que está aspirando la sociedad, entonces la sociedad genera las consecuencias. Sus propias iniciativas. Entonces, yo creo que hay una parte importante, una parte mayoritaria que está concentrada en impulsar ese proceso de desarrollo, que está concentrada en trabajar, que está concentrada en generar armonía y cohesión, y la sociedad será sabia en distinguir una parte de otra. Entonces, yo no quiero llegar a una conclusión sobre si es posible o no la cohabitación, eso habrá que dejarlo a los organismos de dirección. Pero lo que sí se está dejando muy claro es que hay dos maneras diferentes de hacer las cosas. Nos quedan dos elementos que, desde mi punto de vista, no podemos pasar por alto, que es la aspiración a la senaduría, a la candidatura por la senaduría del Distrito Nacional, una gran plaza que conserva todavía el PLD, por lo menos en el plano congresional, no así. Ha sido su bandera. El municipal, exacto, por mucho tiempo. Y el otro es la competitividad, que para mí es fundamental. Sí. Ese es un tema que no podemos pasar por alto. Que sí. Pero con su anuencia vamos a ir a una pausa y entonces retornamos con esos dos aspectos. Que ojalá sea corta. Moza, tú dejaste dos interrogantes que son muy oportunas con respecto a nuestro invitado. En primer lugar, su aspiración a la senaduría del Distrito Nacional. Eso es real. Una gran plaza. Precisamente, mañana se abre el proceso de inscriptura, de inscripción de los precandidatos. Y se cierra el 29, o sea, son 4 días nada más. ¿Cómo se...? ¿Tú vas a inscribirte de inmediato? ¿Está previsto que lo hagas? Mira, yo quiero precisar algunas cosas antes de entrar en ese detalle. Más que una aspiración a una posición particular, lo que yo busco es iniciar un gran proceso de transformación del Distrito Nacional. Sí. Desde la posición de mayor liderazgo político en la demarcación, que es la senaduría del distrito. No desde una perspectiva tradicional de ejercicio de la función del legislador como ente que presenta proyectos de leyes, sino como un ente que en esta sociedad, en esta demarcación, tiene 3 facultades esenciales. La función de legislar, pero también una función de fiscalizar y una función de representar a la comunidad. Y yo he dicho que mi visión se inscribe dentro del concepto de desarrollo económico del territorio. Es decir,
de entender las particularidades de cada una de las comunidades del Distrito Nacional, porque mucha gente habla del distrito de Santo Domingo, de la capital, como si fueran una sola cosa. Y los más entendidos en política normalmente se refieren a ella como si fueran 3 circunscripciones, pero eso no existe. Eso existe para las elecciones. Aquí lo que existe son 70 comunidades, 70 sectores, cada uno con su historia, con su idiosincrasia, con sus particularidades, con sus problemas y con sus potencialidades. Y desde hace meses yo me he dedicado a caminar por los sectores del Distrito Nacional, a entender esas diferencias, a entender la diferencia entre La Sursa y Capotillo, que son 2 comunidades vecinas, pero que una está sumida en la extrema pobreza y que depende como única fuente de trabajo de un mercado que además es su principal problema, porque cuando llueve ahí la contaminación que cae sobre esas casas es una cosa espasmosa. Sí. Y usted tiene a Capotillo al lado, que es una comunidad con mucha pobreza, pero con una economía realmente distinta, vibrante en algunos sectores, sí es. Pero que tiene problemas importantes con su juventud, que carece de un club deportivo y cultural que pueda cohesionar esa sociedad, esa pequeña sociedad que existe ahí. Pero se va a Villajuana y tiene una realidad completamente distinta. Es una sociedad que con una presencia industrial importante, con un club deportivo y cultural, que es el Club Mauricio Báez, que es un ejemplo y que cohesiona toda esta sociedad. Con la metalmecánica ahí, metida ahí, y una cosa increíble. Así es, pero cruza calle un poco más allá y se va a Villaconsuelo y se encuentra con una comunidad fundamentalmente comercial, distinta, vinculada a actividades de tipo deportivo, también con temas de diversión, etcétera, y se va a María Auxiliadora, que está un poco más adelante, y se va a encontrar con una comunidad que no tiene empresas, que gira en torno a un hospital, que ahora es la Ciudad de la Salud Luis Eduardo Aybar, pero usted camina hacia el otro lado y se va a lo que se llama la circunscripción 2 y se va a Los Peralejos, que es una zona que está en el extremo del Distrito Nacional, que es casi rural, que tiene problemas de acceso a agua potable. Y se va a Los Girasoles y se encuentra con una comunidad con deficiencia importante en los servicios públicos, con dificultad de acceso a agua, con calles que no tienen contenes, que no tienen aceras, etcétera. Y se va a Cristo Rey, una comunidad de 50,000 habitantes que junto con Domingo Sabio son los 2 principales barrios en términos poblacionales del Distrito Nacional, y se va a encontrar con una comunidad que, aunque tiene un parque industrial en la Máximo Gómez, no tiene grandes fuentes de empleos, gira en torno a un gran mercado y a una zona comercial fundamentalmente informal, pero sin empresas que puedan generar empleos para los habitantes de esa demarcación. Y así tiene otras realidades en el Polígono Central, que es lo que mucha gente conoce, donde hay una modernidad extraordinaria, donde hay torres importantes, pero donde tenemos problemas de transporte, problemas de tránsito, y conoce barriadas sumamente tradicionales, las 2 más viejas después de la zona colonial, que son Villa Francisca y San Carlos, y se encuentra en Villa Francisca con calles que aún hoy no tienen acometidas de agua, se encuentra con el puente Matías Ramón Mella, que no tiene un peatonal en la cabecera y que aísla técnicamente a Villa Francisca de la zona colonial y no permite que se genere un cordón turístico en una zona que es altamente rica en cultura, pero además se encuentra con una comunidad que apenas tiene 3 escuelas, 2 primarias y una secundaria para 20,000 habitantes. Y los niños que tienen que cruzar a la escuela secundaria, entonces tienen que cruzar por la cabeza del puente, que es una zona de alto tránsito, y ahí se generan accidentes de forma importante. Es decir, aquí hay un territorio que es donde está el gobierno nacional, pero que tiene una realidad territorial propia, que tiene que ser atendida y que el ayuntamiento, que es el ente que opera en el territorio, no tiene las capacidades para atender. Y es al legislador y a los legisladores, a los representantes, a quienes le corresponde conectar la oferta pública de servicio con las necesidades de las comunidades. Paz, fíjate, oye, yo me he impresionado, gratamente impresionado, porque conoce, el hombre ha hecho un buen diagnóstico de lo que es el Distrito Nacional, y eso es importante. Pero su perfil, el perfil suyo, que está incursionando, un jovencito está incursionando en la política ahora, es un perfil para una circunscripción como la número 1, que es una circunscripción de clase media alta, polígono central,
que entendería muy bien un discurso y un perfil como el suyo perfectamente bien. Usted tiene que ganar las elecciones. Pero resulta que esas comunidades a las que usted ha hecho referencia, que son los más, circunscripción 3, circunscripción 2, aglutina el mayor número de votantes. Y ahí opera mucho un elemento que se llama el clientelismo. Un poco la práctica de ir allí a resolver problemas, donde el aspirante tiene que meterse a esos callejones y estar dispuesto a resolver desde la receta, Pedrito, hasta la caja de muertos. Hasta la caja de muertos. Entonces, como que quiero que me diga cómo se perfila un Paz, que es una persona que ha estado muy vinculado al empresariado, incluso porque viene de allí, donde hizo una magnífica gestión, a esta articulación política con un mercado electoral tan diverso y tan peligroso como es el Distrito Nacional, donde cualquier cosa puede pasar. ¿Cómo te articularías tú con ese perfil que tiene frente a lo que ha sido la práctica política electoral en el país, pero particularmente en el distrito? Mira, yo digo que yo tengo una ventaja, que es el resultado de un gran privilegio. Y el privilegio a que me refiero fue que yo crecí en una provincia pobre, en la tercera provincia más pobre del país, que es Monteplata. Pero sin ser pobre. Y cuando tú creces en una provincia pequeña y pobre, tú creces en un ambiente social distinto al de una ciudad. En una provincia como Monteplata, como sucede en la mayoría de los pueblos, no hay división de clases. Allá todos estudiábamos en la misma escuela, todos íbamos al mismo parque, jugábamos en la misma cancha, nos bañábamos en el mismo río y matroteábamos en los mismos en las mismas matas. Y tuve la oportunidad y el privilegio de conocer la sociedad por arriba, por abajo y por el medio. De no considerarme parte de ningún grupo social, sino parte de la sociedad en su conjunto. De conocer la realidad del campesino, del pobre que no tenía alimentos en su casa, que comía arroz con salsa. Así, con cuerito de pollo arroz con salsa, sí. Y bueno que... Y ajo y cebolla, ¿verdad? Sí. Ese sofrito, para echarle un poquito. Y eso me hizo una persona distinta. Y llegué aquí, y llegué como un joven estudiante cualquiera. Llegué a coger carro público. Y además, a entender la situación de las calles de la capital. Y me abrí pasos en una sociedad. Yo no tenía un papá empresario ni que tuviera una oficina de abogados. Yo tuve que insertarme en el mercado laboral atento a mí, por decirlo de alguna manera. ¿Tú sabes cómo lo hice, Moza? Sí. Me gané el respeto de mis profesores. Me hice buen estudiante. Y mis primeros 3 trabajos me lo dieron mis profesores. En la Procuraduría, en la Suprema Corte de Justicia y en la Junta Central Electoral. Me hice profesor de la universidad. Y conocí la realidad de muchos jóvenes estudiantes que, al igual que yo, tenían que lidiar con muchas situaciones. A mí hasta me mataron un estudiante, siendo mi alumno en la universidad. Y me tocó darle seguimiento yo en la policía y denunciarlo en los medios de comunicación. O sea, cuando tú hablas con este Rafael Paz, tú no estás hablando con un prototipo de persona que no conoce la realidad de la sociedad. Todo lo contrario. Yo me he formado para entender mi sociedad y me he preparado para poder avanzar personalmente. Avancé, Dios me dio la oportunidad de hacerlo y de conocer la sociedad en su integralidad. Cómo piensa el empresario, cómo piensa el estudiante, cómo piensa el trabajador. ¿Sabe que el diagnóstico que hiciste ahorita de los barrios que componen el Distrito Nacional fue tan preciso que a mí me sorprendió, porque yo soy un reportero de larga data y he vivido en buena parte de esos barrios que mencionaron? Pero eso me surgió la interrogante, pero si el diagnóstico es ese, ¿con qué instrumentales se va a enfrentar? Excelente. Es importante, sí. Mira, yo he dicho que mi compromiso con la ciudad es que yo voy a dedicar el 45% de mi tiempo a ser representante, el 25%
a fiscalizar, es decir, a garantizar, a fiscalizar, A fiscalizar. que es la segunda función del Eso es legislador. importante, claro. Que es garantizar que las leyes se cumplan, Que se y que cumplan. los presupuestos se asignen a las necesidades Y que del las entidades territorio cumplan. Que cumplan. y se ejecuten. Y el 25% a legislar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Yo soy muy práctico. Yo no ando con muchas vueltas. Yo voy a sacar la oficina del senador del Palacio del Congreso. No quiere decir que ahí no va a haber una oficina, sino que voy a establecer 3 oficinas de gestión senatorial. Y en el marco de este proceso electoral voy a levantar planes de trabajo para cada una de las 70 comunidades del distrito. Pero eso es Y la interesante. oficina de la circunscripción 1 se va a encargar de darle seguimiento a los planes de trabajo de los 38 sectores de la circunscripción 1, la oficina de la circunscripción 2 a los 18 planes de trabajo de los 18 grandes sectores de la 2, y la oficina de la 3 a los 14 planes de trabajo de esa oficina de la 3. Y durante este proceso vamos a identificar cuáles son los 3 principales problemas de cada barrio. Y vamos a identificar la institución responsable y el presupuesto que se requiere para solucionarlo. Así es. Y entonces voy a procurar que en los presupuestos de los próximos 4 años se incluyan las partidas para resolver esos temas. Y con el equipo técnico y político de cada oficina de gestión senatorial, entonces le vamos a hacer seguimiento directo junto con las juntas de vecinos, junto con el liderazgo comunitario y junto con los dirigentes deportivos. Y voy a establecer por primera vez las asambleas legislativas populares. ¿Qué significa eso? Que en cada uno de esos barrios vamos a convocar al liderazgo de la sociedad y vamos a invitar a los titulares de las instituciones que tengan que resolver esos problemas que se identificaron. Y ahí lo vamos a comprometer frente a la comunidad. Y algunos me dicen, pero ¿y si no van los titulares? Pues entonces yo voy a utilizar los poderes que le da el Congreso a un legislador para hacerlos ir. Y los voy a interpelar o los voy a citar a comisiones. Y no va a ser nada fácil para ningún titular de ninguna institución tener al senador del distrito arriba de él, buscando que cumpla el compromiso. Me gusta. Entonces, obviamente, Como era antes. yo creo en el consenso y creo en la colaboración y estoy seguro de que no va a ser necesario llegar hasta ese punto. Pero si hay alguno que se resista, entonces le haremos aplicar todos estos métodos. Y es importante algo. Un legislador moderno tiene como rol principal conectar las necesidades del territorio con la oferta pública de servicios. Yo digo que Santo Domingo tiene una gran virtud que al final es su gran tragedia. Es la capital de la República Dominicana. Al ser la capital de la República Dominicana, gran parte de su energía está dedicada a gobernar el país. Pero los temas de las comunidades, entonces, a veces se quedan en un segundo plano. Yo me voy a encargar de que los temas de las comunidades estén siempre en el primer plano. Y he dicho que voy a ser un senador comunitario, porque me voy a dedicar al trabajo con las comunidades sin desatender los grandes temas nacionales, que los seguiré empujando, porque todo el mundo conoce mi trayectoria y sabe muy bien que el desarrollo económico, que el impulso de la innovación, que el desarrollo tecnológico y que el fortalecimiento del Estado son grandes prioridades para mí. Padre, ¿cómo anda la valoración, el conocimiento? ¿Te conoce la gente del distrito? Mira, yo Y digo... la valoración, ya se ha hecho algún tipo de levantamiento, porque tú no estás solo en el batey. Yo digo que hay un sindicalista que me adversaba antes, que me hizo un gran favor. Ajá. Y fue que puso muchas fotos mías en las guaguas. Ah, sí. ¿Usted la recuerda? Sí. Acusándolo, si tú no te acuerdas. En la guagua, que recorrían todo el distrito. Entonces esas fotos... Te hizo una gran campaña. Esa foto, junto con mi participación en la televisión, se convirtió en una gran campaña. Entonces eso elevó el nivel de reconocimiento, a unos niveles extraordinarios. Sí. Entonces cada día es increíble, Mozart, cómo se suman más personas, más jóvenes, más profesionales, más mujeres, más personas comprometidas con una visión positiva del país. Porque al final de eso se trata. Al final lo que tenemos es que construir una alternativa positiva para la gente. El dominicano, en su naturaleza, es una persona optimista, es una persona llena de esperanza, es alguien que quiere, junto a su liderazgo, construir un país mejor. Y esa es la energía que yo quiero liberar en este proceso, que yo quiero potenciar en este proceso. Hay mucha gente que apuesta a lo negativo, al pesimismo, al hartazgo de la gente. Y yo creo que eso es lo que tenemos que vencer en este proceso electoral.
Esto va más allá de unas elecciones puras y simples para una posición. Por eso les digo, lo que yo quiero impulsar no es una candidatura, es un proceso de transformación de una ciudad que está llamada a ser el orgullo del Caribe completo y de Centroamérica. Santo Domingo tiene un potencial extraordinario. Santo Domingo tiene una energía vibrante, creciente cada día. Tiene la oportunidad de convertirse en un polo turístico descomunal. Simplemente tenemos que poner orden y atacar 4 o 5 cosas fundamentales. Por eso hay 3 proyectos de ley que son de mi alto interés estratégico. ¿Cuáles son? El primero es un proyecto de ley de primer empleo. Por cada 3 jóvenes entre 18 y 24 años en la República Dominicana, hay uno que no tiene empleo. De los 2 que sí tienen, hay uno que tiene un empleo informal, donde gana menos de 12,000 pesos. Solamente hay uno que tiene un empleo, digno. La segunda. Y si te vas a las mujeres, la proporción de desempleo es 50-50 en ese segmento. La segunda propuesta para que se nos... La segunda propuesta es un proyecto de ley de fomento de clubes deportivos y culturales, que son la base de la cohesión social de nuestra sociedad, especialmente en el Distrito Nacional. ¿Y la tercera? Y la tercera es un proyecto de ley para endurecer las penas y darle más potestad a la policía y al Ministerio Público para acusar a los rateros, aquellos que están haciendo, a los ladrones de celulares que intranquilizan a nuestras calles, a los cuales para acusarlos hoy en un tribunal usted tiene que poner una querella y el Ministerio Público de oficio no puede acusarlos. Muy bien. Bueno, Rafael, hay muchas cosas. No, se nos quedó la competitividad, pero tiene que volver. Es necesario que esté cercano por aquí porque nos interesa seguir conversando contigo. Así es. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Y ustedes también por su atención. Volvemos mañana, Dios mediante.